Ay, 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 ay. Arrancamos una vez más aquí con un podcast Ángel Marín. Y no vengo solo hoy, pero ya invito, presentamos a nuestro invitado. Yo sé que posiblemente en la descripción ya usted lo vio. Pero antes de eso, quiero instarte, mira, a que le des like, comenta, comparte el contenido y suscríbete a la campanita para que así sigamos creciendo todo el mundo juntos. Y aquí se está llevando palabra de Dios. Yo sé que cuando tú llevas la palabra, pues no fluye como se debe. Ya que el morbo siempre está trendy, pero la palabra corrompe todo lo que sea morbo. Así que aguántate. Pero para que Repuesto Celestial sea posible y este contenido sea posible, yo necesito de una gente que siempre está mano a mano conmigo y se encuentra, mira, Media Worship Gmail. Si estás buscando un logo, un flyer diferente para tu congregación, para llevarme esa actividad, esa campaña a un próximo nivel, este es el hombre que tú tienes que llamar. El número es el 787-938-6772. Llámelo. Los mejores precios. Alta calidad. Alta calidad. Pronto vamos a tener nuevas fotitos de lo que se está trabajando. A nivel internacional. Los Estados Unidos, República Dominicana, México, en toda Latinoamérica comandan esta gente. No te quedes atrás. Llama a Media Worship, su propietario Gmail, para que te haga un arte y te lo lleve a otro nivel. Y también tengo a mi amigo, mira, Techos Eduardo. Si tienes un liqueo en tu casa, que ese techo, mira, ya no aguanta más, ya no aguanta más. El hombre que tienes que llamar es Eduardo. 939-451-6197. Va a poner ese techo tuyo, mira, a lucir como se debe. Mira, ahora viene verano, la calor comienza a afectarte ese techo. Y este es el hombre que tienes que llamar para que te haga un trabajo de alta calidad. Techos Eduardo. Así que lo puedes conectar con el 939-451-6197. Techos Eduardo. ¿Y quién más tenemos por aquí? Tenemos, mira, FIC Studio. Si quieres grabar un cover, si quieres grabar un tema, si quieres grabar un jingle, que por ahí viene mi jingle, yo no me voy a quedar atrás. Estamos cuadrando una grabación con esta gente que va a llegar a otro nivel, para que sepan. Si quieres una grabación, mira, más de 10 años de experiencia con estos cantantes. Esta gente te va a poner ese tema tuyo, ese anuncio tuyo, a funcionar. Lleva tu producción a otro nivel. ¿Tienes el talento? Estas son las gente que tienes que contactar para que lleves tu música a un próximo nivel. Bueno, estamos aquí. Repuesto Celestial. Otro episodio más. Se lo dije, este 2025, todo tiene que ser basado en la palabra. La charca, los libritos que tú escuchas de motivación por las mañanas, antes de acostarte, de testimonio, de cuentos, Harry Potter. Toda esa gente está bufiado, pero ninguno va a sobrepasar el libro más vendido del mundo. Todos los récords lo tiene este libro, la Biblia, mi libro favorito. Y para eso traje a mi invitado, conocidos por muchos. Con ustedes un fuerte aplauso a Fabián Trinidad. Bienvenido, por fin, ya te podcast. Por fin, y es un privilegio estar aquí con cada uno de ustedes y contigo, Ángel, en esta mesa tan privilegiada de Reporte Celestial. Está bien bonito, ¿verdad? Esto aquí. Súper lindo y me gozo. Es una honra poder estar por aquí con ustedes para así poder expresar, hablar, comunicarnos acerca de todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros hoy. Una leve introducción de cómo Fabián y yo conectamos. Pues nada, él subía muchos videos en TikTok y subió una canción que fue Estoy de pie. Y ya un par de días ya en TikTok corriendo. Y yo me acuerdo que yo te comenté. Y yo voy a comentarle, pero a lo mejor no me comentan para atrás. Y te dije, mira, el autor de esa canción va a mi iglesia, le encantó, pues le enseñé el tema. Y me contestaste y por ahí seguimos hablando. Después, pues, con los Herbalife también. Pero TikTok no fue el pionero fue YouTube. Para ti. Para mí. Que tú abriste. Pero cuando yo te vi fue en TikTok. Fue en TikTok. Para el 2020. Para 2020. Luego del lockdown en Puerto Rico, tú estabas en Estados Unidos. Sí, señor. El estado de Connecticut. Por ahí fue que conectamos. Y de allá hasta acá nos quedamos. Exacto, porque después te mudaste.
para Puerto Rico hace poco, recientemente. Pero antes de eso nos comunicábamos mucho por Instagram. Ujú. Fui varias veces como que a Florida, pero nunca te vi. ¿Por qué no llamaste? Porque no llamé. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Estaba ocupado. Pero Fabián está aquí y así poco a poco fue creciendo nuestra amistad. Mandándonos reels, riéndonos, pasándola bien por las redes. Hasta que... Entonces, para que sepa, nos vimos en un Walmart aquí cuando llegó a Puerto Rico. En un Walmart. Yo pensaba que Fabián era bien chiquito. De tamaño, pero es alto, mi gente, para que sepa. No, al revés. Eres alto. Hay gente que piensa que soy bien alto, soy un enano. Yo pienso para mí... Bueno, según la cámara aquí, vamos a ver cómo te ve. ¿Qué ustedes creen? ¿Fabián se ve grande o se ve chiquito? Chiquito. Para mí era pequeño. Pero Tamaño promedio. me sorprendió. Y ahí hemos seguido escalando. Fabián es un adorador de trayectoria. Gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo es que tú llevas en el Evangelio? 20 años. 20 años. 20 años en el Evangelio. O pensé que iba a decir como que toda la vida. Nacido y criado en el Evangelio, pero luego, como toda persona, pues hubo una etapa en la cual me descarríe y luego regreso a los caminos del Señor para cumplir lo que Dios quería para ¿Tú con mi vida. fuiste de los que bautizaron, cumpliste 11 años, 12 años y de una para las aguas No. o fue más grande? Más grande. Ya cuando yo cumplí 12 años, ya yo no estaba en la iglesia. Ok. Yo no, yo cumplí 12 años y como que de regalo de cumpleaños va para las aguas. Nunca se me olvida que el día que me Pasaba. bautizamos, el día que me bauticé, nos bautizamos como 16. De los 16, estaban todos mis panas. Y yo lo hice como que a pasarla bien, vamos a un corillo grande de jóvenes. No iba a perder esa oportunidad y me bauticé. Yo siempre he dicho que debería bautizarme de nuevo. Quiero sentir esa emoción La de la experiencia no es la sed. misma. No es la No es misma. la misma. Y quisiera vivirlo nuevamente. Y mis hijos, creo que mi hija cumplió ayer 12 años. Ayer, cuando grabamos este video. No sé cuándo salga este podcast. Pues yo quisiera que ella se bautice después de los 15, 16, que tenga más conciencia y sepa lo que está haciendo y con la seriedad que merita. Claro. Realmente. El acto de bautismo requiere madurez. ¿Te acuerdas cuando te bautizaste? Claro. ¿Dónde fue? Playa, río, Yo piscina. me bauticé en el río Borinquen de Caguas en el Ok. año 2008. ¿O 2008? 2008. Yo me bauticé en el 2003. Y fui de los hermanos pioneros. Antes habían varios requisitos para los que se bautizaban o los que tomaban parte. Ok. Varios, pero muchos. Varios. Clases. Clases Meses de discipulado, clase. Meses. Asistencia perfecta. ¿Sí? Dar testimonio perfecto Sí. de que eres una nueva criatura. Si faltaba había que acusarse con el pastor. Todas estas cositas, pero uno de los requisitos para tomar parte era ser bautizado. Sí. ¿Y para cuál la Santa Cena? Y para coger la Santa Cena había que estar en más consagración todavía. Sí. Tenía que estar bien. Y cuando no tomaba la Santa Cena, entonces los hermanos comenzaban a especular que estaban en pecado Definitivo. o que estaban mal delante de Dios porque no tomaban la Santa Cena. Hoy en día esos pequeños puntos han perdido el respeto y la reverencia en la casa de Dios. Sin embargo, son cosas que todavía funcionan. Todavía funcionan. Yo fui uno o el primero de los jóvenes, de la sociedad de jóvenes, que tomó parte sin estar bautizado. Privilegio. Porque un privilegio que el Señor le otorgó a mí, pero por medio de mi pastor, que el Señor le dejó sentir que yo estaba preparado. Y yo decía, pero no puedo, yo no estoy bautizado. Pero el Señor me habló de ti y tienes que tomar parte. Y fue la bendición más grande que pudo haber ocurrido en aquel templo en aquella noche. Sí, y estamos hablando ya entrando en ese tema que venimos a hablar. Cómo eran las cosas antes, cómo son las cosas hoy. Yo creo que sí, que eso del bautismo tiene de la misma seriedad de antes. Yo creo que ahora se hace, pero no con el significado y el valor que merece. Esto como forma de crítica constructiva. A veces yo veo esos bautismos masivos en playas. Y pienso que muchas veces, pues, si no le das una clase de por qué, por lo menos enseñarle, el bautismo es por esto, y sucedió así, por la escritura, ¿me entiendes? Que es un poco en vano. O sea, si lo tiras así como que al agua. Es más superficial.
Exacto. Es más superficial. Yo estuve en una ocasión en un lugar que para tú bautizarte y ser parte de X Grupo. grupo, congregación, tú tienes que llenar un contrato. Wow, yo no he escuchado eso. Había que llenar, pero en el estilo americano. Wow. Y ese contrato, lo que te obliga a servirle a Cristo, es el contrato que ya tú firmaste de que tú ibas a cumplir con las estipulaciones conforme a las normas de la iglesia y sus reglas y todo lo demás. Te dan un discipulado para que tú entiendas qué significa el bautismo, pero realmente las personas no viven conforme a lo que se merece que tú vivas conforme al bautismo de agua. Porque está el de espíritu y también el de agua. Claro. Y conforme al bautismo de agua, que tú mueres a tu viejo hombre y crees una nueva criatura en ti, esos pequeños detalles que con los que nosotros crecimos, la gente no le toma esa seriedad. Sí. Viven la vida loca. Sí, es verdad. Y por eso muchas personas andan confundidas, errantes, digamos que sin propósito, sabiendo qué fue lo que Dios les dijo, pero no tienen un norte claro de qué es lo que tienen que hacer para que ese llamado se cumpla. Entrando al tema, el tema para entrar de lleno ya. El tema es el siguiente: el sistema viejo funciona aún. El sistema de los 70, 80. Nosotros podemos hablar de los 90, que fue lo que vivimos, aunque hagamos escuchado Ujú. de lo pasado. Y quiero tocar bases bíblicas rapidito, pues. Siempre me gusta traer un texto bíblico. Porque mi opinión es chévere. No es la mejor tampoco. Y los panelistas que yo traigo es buena opinión. Pero nada es más valioso que la palabra del Señor. Y 2 Timoteo 1, versículo 6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Eso fue a Timoteo que se le aconsejó esa palabra. ¿Y qué sucede? Que el estilo de antes del cristianismo que nosotros nos inculcaron y crecimos, hoy en día muchas cosas se han perdido. Unas cosas continúan que no deben continuar y otras cosas pues ya se desvanecieron y otras personas se siguen aferrando a eso y otras rechazaron eso y lo necesitamos. Claro. Ejemplo, los 7 días de culto. ¿Qué tú tienes una opinión de antes daban 7 días, 5, 6 días de culto? En mi caso particular, yo tenía 7 días de culto. 7. 7. ¿Qué se hacía los lunes? Los lunes había instituto o clases de capellanía. Todos participaban, porque aún lo que no participábamos en la clase teníamos que llegar al templo. Martes había servicio de oración, miércoles servicio de damas, jueves pro templo o misionero, viernes culto de jóvenes, salidas, campañas de esas de 3 días. Sí. Sábado había Qué ayuno rico. por la mañana, salida por la tarde, a las 6 de la tarde. Y domingo había ayuno por la mañana. Mentira, el domingo había escuela bíblica por la mañana y el servicio de adoración por la noche. O sea, en mi iglesia era lunes de oración. No, un lunes sí, un lunes era de jóvenes, un lunes de oración. Miércoles de dama y caballero. Jueves salida para apoyar a la otra iglesia. Eso murió. Eso sí que ya murió. Eso casi no existe ya. Eso casi no existe. Eso es bien mínimo. Visitar a otra iglesia. Culto en los hogares. También se daban los jueves. Sábado por la mañana, escuela bíblica o retiro. Hasta las 11:30, 12. Una merendita sabrosa que siempre daba abuela. Nos íbamos para... Chequear esta historia. Esto está brutal. Eran mis hermanas, mis 3 hermanas. Yo 4. Abuelo, abuela 6. Íbamos para casa de mi bisabuela 7. Y tenía su esposo, Tato, 8. Y ahí se juntaba mi tía Normita. Ahí se juntaba mi tía Georgina. Con mis 2 primas Wilmar y Lisbeth. 12 personas en una casa para comer. Para allá a las 4:30 empezar en primero a bañarse. Todo el mundo a bañarse porque ya a las 5:30 tenemos que salir en la guagua a la iglesia a buscarlos, hermano. Hacer ruta. Hacer la ruta, papá. Yo llegué a hacer ruta. Y llegar antes de las 7 porque el culto tiene que comenzar a las 7:30. Lo pienso ahora. Y era bien sabroso esos tiempos, de verdad que sí.
era súper mega bueno. Pero entiendo que hay cosas, vamos a ir parando. Lo de los cultos, apoyar a la iglesia, ya eso ha disminuido bastante. Yo creo, y honestamente creo que no hace falta. Hace mucha falta. El que vaya a un culto, ¿tú crees? Claro, en que los pastores se apoyen mutuamente congregación a congregación. Entonces, ¿por qué piensas que ya eso disminuyó? Es que en toda esa temática entra mucho el ego. ¿O será que pasó tiempo no había mucho carro, había mucha guagua de iglesia, ya la guagua de iglesia ya no están mucho? Las bodas de la iglesia ya casi no están. El ajetreo de vida, Ha aumentado bastante. mucho. Sin embargo, yo creo que es más el afán de la vida cotidiana, el ego por el crecimiento de otros, Ujú. que hace que otras personas digan, no me hace falta visitar a nadie. Sin embargo, si te invitan para un respaldo, ellos te esperan. ¿O será que ya no hay invitación tampoco? Bajar las invitaciones. ¿O será que ahora son eventos más grandes? Sábado, cosas así. Conciertos. Antes no era tanto concierto como ahora. Ya no hay mucho servicio de adoración. No. Ahora todo es más evento. Cierto. Todo es un evento. Todo un evento. Para mi tiempo no habían eventos. Habían cultos de servicio a Jehová. Buen Y punto. eso, dependiendo del lente en que tú lo quieras mirar, también ha disminuido. ¿Y qué tú opinas de los cultos en los hogares, el altares, el altar familiar? El altar familiar es algo que es casi inexistente. En Florida, mientras estuve allá los últimos 4 años, se practicaba. Había que hacer altar familiar. Y nuestro altar familiar eran los lunes, y si no se podía el lunes, se hacía viernes. Ha disminuido. Pero ha disminuido. No debe disminuir. Yo me incluyo en eso. Muchas veces yo he abandonado esa área. Ejemplo, tenemos hogares, yo hablo mucho, gente. No, tranquilo. Tenemos hogares en la actualidad donde hay matrimonios con hijos, sea 1, 2, 3, 4, 6, 8, media docena de cheaper by the dozen. Todo eso. Tenemos hogares que los hijos no conocen a Dios porque los papás o el sacerdote de la casa o la mamá de la casa no practican la coinonía de un altar familiar. Y vemos niños rebeldes que no conocen a Dios. No, yo amo a Dios. Tú les dices Dios te bendiga, te dicen amén. Pero no conocen de cerca quién es Dios. Por su propia experiencia, no por lo que yo te pueda predicar. A mi hija, tiene 6 años, yo le he enseñado desde muy pequeña que ella tiene que conocer a Dios por su propia experiencia. Claro. Y esta pregunta, ya hablamos del punto de los cultos 7 días. ¿Tú entiendes que deben proseguir o no? ¿Qué tú entiendes en cuanto a ese tema? Por una área sí y por otra área no. Te voy a decir por qué no primero. ¿Por qué no? Porque cuando habían 7 días de culto, nadie tenía tiempo para su familia. Mucho menos el pastor. Claro. El pastor vivía aferrado. El pastor que ama a Dios y ama a las almas, sus ovejas, vivía aferrado en agradar tanto y tanto a Dios que descuidaba a su propia familia. Los hijos no conocen ni quién es su papá. Ujú. Ellos pueden hablar del pastor, pero no pueden hablar de papi, porque papi no está, pero el pastor sí. ¿Ven? Entonces, de cierta manera, te conviertes en una persona invisible cuando estás dentro del núcleo pastoral, porque el pastor tiende a mirar por encima de sus hijos o de su núcleo familiar para socorrer la ayuda y la necesidad de cada una de sus ovejas. Claro. Y sus hijos también son ovejas, Claro. pero esa área también se descuida. ¿Por qué debería de continuar? Porque antes, yo recuerdo cuando yo me convertí por primera vez, yo soy nacido y criado en el Evangelio, pero tuve mi experiencia con el Señor a los 15 años. Y en esa temporada habían 7 cultos a la semana. Pero había algo que, aunque quizás existe ahora y solamente hay 3 días de culto, había algo que la gente mostraba más. La gente estaba más encendida. ¿Por qué estaba más encendida? Porque estaban conectadas a la fuente. ¿Por qué conectaba a la fuente? Porque si tú faltabas, te ponían disciplina. Y si tú no llamabas a decir por qué faltaste, te sentaban en la oficina. La gente vivía subyugada a un compromiso más que a Dios con el hombre, Ujú. de que si yo no llego al templo,
entonces Jehová me va a talar. Ujú. Eso es un término antiguo de antes que se utilizaba. Jehová me va a picar, me va a meter un cantazo, me va a caer el juicio. Era lo que se enseñaba y hasta cierto punto, como era lo que nos adoctrinaron, nuestra mente se programó a que si hago cualquier cosita mala, algo Dios me va a hacer. Voy a morir. Me voy a morir. Estoy en el carro y voy a perder el aire. ¿Sabes que tú tocaste el punto de que viernes campaña? Antes en mi iglesia era así. Sí, Jueves, pero era jueves, viernes y jueves, sábado. viernes, sábado. Y se lo comentaba a alguien, no me acuerdo a quién. Era bien sabroso. Brother, Hacho, era buenísimo. Y yo rico. me emocionaba. Voy para la iglesia, son 3 días. Pero estamos en otro tiempo y ya la gente no quiere eso. No lo siente. Lo rico de esto es que la Biblia dice, si no me equivoco, porque soy humano y puedo errar, en el Salmo 66, el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Los tiempos pueden cambiar. De hecho, tú y yo como personas hemos cambiado en Ujú. muchas áreas. Claro. Pero la palabra de Dios es lo único que permanece para siempre. Ahora hay otro punto, y es que en medio de todos estos cambios, sabiendo la verdad, el Espíritu de Dios no contiende para siempre con el hombre. No, ¿Me sigue? claro. So, De hablar un balance. por eso es que no deberían haber 7 días de culto. Un Pero a la balance. misma vez, si tú eres una persona muy activa Deberían bajar. a tu carne y a tu mundanalidad, Necesitas 14 días de culto. necesitas 8 31 días de servicio para que someta. Ay. Mira, ¿te acuerdas que antes se subía mucho en monte? Sí, ¿Te gustaba el monte? Sé honesto. sí y no. A mí me gustaba si era ayuno. Si era ayuno. De noche nunca me gustó, como que siempre me daba mucho temor. Yo iba mucho con Cristian Hernández, con el pastor Cristian Sí. Hernández. Iba mucho a orar al monte, pero no, nunca me aferré mucho a los montes, nunca. A mí me gustaba porque tenía un tiempo a solas con Dios. Yo vengo de un hogar, como dije, cristiano, Ujú, que luego cuando cumplí 9, 10 años mis papás se apartaron y se perdió esa convicción de tiene que ir a la iglesia, ujú. porque ahora se entra a un estilo de vida más mundano. Sin embargo, aunque en mi casa no servían a Dios, mis papás todavía nos criaban como si estuviéramos en la iglesia. So, había muchas restricciones. Y como yo era el único sirviéndole a Dios en mi casa, había muchas cosas que yo no quería hacer dentro de mi casa. Porque me veían mal, hay cierto desprecio. Tú siempre con la iglesia todos los días, y esto y lo otro. Me gustaba ir al monte porque tenía un tiempo a solas con Dios. ¿Por qué no me gustaba? Porque para el tiempo mío, no sé en el tuyo, para el tiempo mío, las personas osaban de subir al monte y todo el mundo le gustaba profetizar a lo loco. Y yo soy bien meticuloso Y con eso. gritaban y todo, ¿verdad? Todo el mundo gritaba, Hay un desorden. mucho desorden. Entonces, la gente confundía un zapatazo en la madera del local del Monte Oreb, Con una malicia. que es una malicia, con que Jehová estaba hablando. No, ese era cuando hecho, yo escuchaba un ruido, Se papi. escuchaban ruidos afuera, Hacho, entonces sí. a reprender por ahí para abajo, ¿me entiendes? Hablabas hasta lengua sin estar Claro, llorando. de una. ¿Tú te acuerdas que antes se visitaban mucho los hospitales? Y también ha disminuido Pero demasiado. también ha disminuido algo, y es que después del COVID y todo eso, ¿sabes? Las restricciones de visitas se restringen. Ujú. Porque antes iban muchos hermanos a un cuarto, uno enfermo y los hermanos Sí, ahí. pero ya no se puede. Como fueron los hospitales que restringieron eso. Ya. Hay iglesias que se reúnen afuera que hay que dársela, ¿me entiendes? Todavía lo hacen. Los hospitales se restringieron demasiado por los planteamientos del COVID y ahora solamente permiten acceso posiblemente a algunas 3 personas Sí. y deben ser Gasta capellanes. un poquito más esta caña ahí. Deben ser capellanes. Y sí, correcto, tienen que tener lo de capellanía. O sea que concordamos que los días de culto debe ser happy medium. Un happy medium. Pero un Lo happy de medium con culto- búsqueda. Lo de los cultos en los hogares no se debe quitar. Eso no se debe quitar jamás. Lo de los cultos en los montes, pues ahí hay que evaluar. De hecho, mi pastor era un hombre, No es tan necesario. es todavía. Él vive todavía. Ok. Mi primer pastor.
que decía que si tú ibas a ayunar o a irte al monte, tú debías de orar y pedirle confirmación a Dios si eso era lo que Dios quería para ti. Y yo crecí en esa temática, que para todo había que pedir confirmación. Hoy en día nadie ora por confirmación. Nadie. Esto es lo que yo siento, lo que yo creo. Si no te gusta, no te lo comas. Esto es lo que yo quiero para mí. Si me sale, lo voy a hacer. Pero en los asuntos del reino de Dios, las cosas no operan de esa manera. Porque entendemos que no es por nuestras propias fuerzas, sino por lo que el Espíritu de Dios puede hacer por medio de vosotros. Entonces, este principio de confirmación oral, búsqueda, mantenerte conectado, porque habían 7 cultos, se ha perdido. Pero yo hablaba hace poco que gracias a ese rudimento tan fuerte, tan rajatabla, tan rabacucu, tan rajacabeza, rajacemento, gracias a ese mover rudimento Sí. antiguo, Fabián puede permanecer el día de hoy, en medio de tanto cristiano frío. Hago eco de lo que dice y lo entiendo y lo comprendo al 100%. Ya. Y no me arrepiento de eso. Yo supe estar en ayuno 6 a 6 de la tarde. Después que tú sobrevivas, hablando de los ayunos, después que tú sobrevives, las 8:30 de la mañana, 9, que Ya esa pasas el es la día. asintosis esa que te da. Y luego a la 1. Pa, después que tú sobrevives eso, todo lo demás fluye sumamente bien. Pero muchas cosas no se ven hoy en día como los dones del Espíritu. Había en la iglesia muchas personas que tenían muchos dones Fuerte. del Espíritu. Son varios dones, pero se veía la manifestación, lo que es la ciencia, la profecía. Se veía, se palpaba, era real, no eran chistes. Ujú. Y eso ha disminuido pienso que ahora se declara mucho. Ahora hay mucho ego. Yo declaro, yo decreto. ¿Qué declaras tú y qué decretas tú? Tú eres rey o algo así para estar decretando, haciendo... Tú eres Tron. Siendo pacto. No, estés mal. Y esto sí lo voy a criticar por el micrófono. Eso está mal. Yo decreto. Te ordeno Espíritu Santo que haga un milagro. Y esa falta de respeto. ¿Me entiendes? Hay mucha gente hablando, quieren hablar tan bonito. No aceptamos un no como respuesta. Claro. Wow. Wow. Eso que tiraste ahí es un bombazo. Durísimo. ¿Sabes? Y la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere. Lo que dice la palabra, ¿me entiendes? Lo dice la palabra. ¿Sabes? Yo soy un tipo que a mí me enseñaron a orar. Blanca Ramos, la presidenta de jóvenes en aquel momento en el concilio, nos enseñó a orar a un grupo de más de 100 jóvenes según el Padre Nuestro, de cómo orar, de cómo pedirle al Señor. Pero eso de estar declarando, decretando, Sí, señor. ordenando. ¿Quién eres tú para ordenarle al Espíritu Santo? Tú no eres nadie. Mírame, tú no eres nadie. Yo declaro, yo ordeno que esto va a ser así en el nombre. No. Tú estás mal. Recógete, dime algo. Este es podcast puede celestial. Entonces nuestras llamadas telefónicas. Brother. ¿Te saca por el techo eso? Claro. Porque nosotros no ejercemos autoridad sobre Dios. Exacto. Si el Espíritu se sujeta al vaso, pero no significa que yo voy a tomar ventaja para ordenarle al Espíritu de Dios que haga algo que a mí no me compete. ¿Me entiendes? Seguro. Y entonces, esa chispa de poder hacerla, no chispa, esa reverencia de tú vivir la vida cotidiana queriendo agradar a Dios en todo y cumplir su voluntad. Lo que la gente dice, ese miedo a que nada me pase, tiene que volver, brother. Sí. ¿Tú sabes por qué los dones no se manifiestan tanto ahora? ¿Por qué? Porque hay más protagonismo en la iglesia que verdadera búsqueda. O sea, tú dices que hay gente con ego. Sí, demasiado de mucho protagonismo. Para que me vean hablando lengua, me vean danzando. De hecho, yo soy un tipo de ministro, que estamos hablando, ¿verdad? En este caso. Como persona, pues otra cosa, pero igual. Que no soy muy dado en todos los cultos hablar lengua, correr por la iglesia, ponerle las manos a la gente en mi carne solamente porque vi que 2 pelos se movieron. Ujú. No lo hago.
Tengo que verdaderamente sentir y saber que es Dios quien me está moviendo. Pero es por el temor infundido de lo que aprendí, en que cuando tú te presentes ante Dios, asegúrate que Dios esté contigo, Claro. que tú vayas a tomar una parte y tú ayunabas 4 días antes. Oye, bro, si hablando de la Santa Cena, yo era uno, papi, que cuando chamaquito venía el Jueves Santo, yo estaba desde el día antes consagrado. Ujú. Yo no jugaba mucho ese día, me consagraba y te puedo decir que ese día, la hora antes, yo no pecaba. No había pecado en mí. Y a mí se me enseñó que cuando se coge la Santa Cena, te callas la boca, no se dice nada, no se divulga nada de la Santa Cena, del lavatorio de pie. Eso Menos. era algo Más sagrado. silencioso. Yo vengo de familia pastoral, en mi casa no se hablaba de eso nunca. Nunca. ¿Y qué sucede? Que ese temor, como te infundieron a ti, se me infundió a mí también, brother. Yeah. Y yo quisiera que mis hijos vivieran con eso, pero a veces tenemos en contra la sociedad de hoy en día. Queremos que nuestra familia, nuestro núcleo familiar de hoy, experimente eso, pero ¿cómo lo van a experimentar si en nuestras congregaciones ya no se practica? En muchas congregaciones, hablo a nivel eclesiástico, ya no se practica mucho la Santa Cena. La Santa Cena antes se hacía o el primer domingo del mes o el último. A veces habían periodos de domingo que estaban los domingos todos en ayuno Uh-huh. y no había Santa Cena. Pero siempre Santa Cena era el primero o el último domingo del mes. Si la iglesia no lo hace, nosotros que ya tenemos el fundamento, practiquémoslo con nuestra familia. Porque al pasar de los años hay cosas que se han perdido y yo todavía las practico en mi casa. Amén. ¿Entiendes? Creo que sí. Esta es la primera... ¿Crees que sí? No, creo que... Dije creo que sí, pero creo que... O sea, me estoy hablando yo mismo, como que... Creo que sí, tengo que hacerlo. Sí, hay que hacerlo. Porque entonces ahí es donde empiezan todas las fluctuaciones, todas las luchas, todas las cargas, los pensamientos de doble ánimo. ¿Por qué florecen todas estas cosas? Porque la gente ha dejado por segundo plano al lugar el primer amor al Señor y el primer amor de tener un altar familiar. Antes me enseñaban, no sé ahora, que cuando tú ibas para el templo, había que ir de camino, ya conectado con el Señor. Sí. ¿Por qué la gloria de Dios descendía? Había gente ya conectada, desde la casa, desde el carro, ya venían gozándose en el espíritu, de camino al templo. No se peleaba, No se no se peleaba. discutía. ¿Qué hacía eso? No se peleaba y no se discutía en el carro o en la casa, porque había una reverencia de que desde ahora había que alabar a Dios. Ahora, cuando llegas al templo, en la actualidad, vemos muchos templos que a la hora de la verdad, de la adoración, particularmente, se hace mucha guerra y mucho declaramos inoperante, contrarrestamos toda obra de maldad, pero ¿no te has dado cuenta de que en muchas ocasiones el enemigo no tiene nada que ver con la lucha que está habiendo dentro de los templos? Wow. Es Sino más, uno tu mismo. lucha y tu carga emocional, Yes, que la lleva. claro, te la llevas contigo al templo y olvidas que el Dios que tú vas a adorar es el mismo Dios que puede parar todo lo que te está viniendo en contra. Oye, si Fabián, si el Salmo 100, versículo 4 dice, entrad por sus puertas con acción de gracia, Por sus atrios con alabanza, alabarle, decir su nombre, ¿sabes? A mí se me enseñó eso. O sea, los atrios, o sea, a mí se me enseñó lo que era los atrios, como que el patio de la iglesia, ¿me entiendes? Shh, cállate, baja la voz, están orando. Mi papá nos enseñaba que los Baja la atrios de voz. la iglesia comenzaban en mi casa. Brutal. Porque esto es casa de ¿Brutal? Dios, Puerta del cielo. puerta del cielo. Y donde hay altar familiar, la Biblia dice que donde hayan 2 o más reunidos en su nombre, allí estará Él. ¿Esto se convierte en un altar ahora mismo? Pues esto es atrio de Dios. Hay de que hiciera algo malo dentro de la casa. Venía juicio y tú bebías con la perse de que venía juicio de Dios sobre ti. Claro, Y venía castigo de parte de tu parentesco, claro. de tu papá o mamá. Sí, y eso me vino eso de los atrios, porque eso sí era bien. Hacho, lo viví mucho como que baja la voz que está orando la hermana tal. Baja la voz, están los atrios. Estamos en la iglesia. Estamos en la iglesia. Deja el relajo. Y uno entraba allá
no era miedo, es que vamos a eso. Y tú Ujú. llegabas y no era a abrazar al que estaba, tú llegabas a arrodillarte en la iglesia a orar, a preparar ese ambiente. Y había siempre un hermano enfrente, gloria a Dios, Ujú. haciendo el ambiente, creando el ambiente. Creando un aposentamiento. Claro, eso Digo, yo lo no, conozco como eso, aposentamiento. eso, eso ha muerto, pero no debe morir. No debe morir. Debe Pero, ser para pero sí ha siempre. muerto, porque ahora mismo te iba a preguntar qué tú crees de las oraciones de altar. Ya Deben no las seguir, hacen. deben seguir. Pero tienen su gente. Tienen a un hermano específico. Unos hermanos, no es que seamos más Que que prende la otros, chispa ahí. pero tienen Tiene exacto, esa ese chispa fósforo. que prende todos los Y tizones. hay que saber evaluar qué hermano puede hacerlo y qué hermano no. Porque hay hermanos que la tienen bien duro para eso. No es que tú estés más apagado que el otro ni nada de eso. No, pero hay gente No que tiene la que tienen ver. clamando. Que son intercedores. Ya. Que nacieron Intercesores. intercesores, perdón. Para clamar a Dios. Ya. Los hay. Nacieron para eso. Los hay. También nosotros, viniendo de la vieja guardia, nosotros se nos enseñó algunas cosas de la Biblia que, que no son, que están distorsionadas. Sí. Porque ahora hay, aparte de la Biblia, sabemos que hay otros libros que nos ayudan y nos enseñan hay diccionarios, otras cosas Comentarios bíblicos. que para esas está Google, la realidad, está YouTube, Claro. hay redes. Antes nuestros pasados, nuestros abuelos no tenían esos recursos, era pura oración. Ujú. Y lo que dice la Reina Valera 1960, Eso es lo que es. eso es lo que es. No hay break para otra versión bíblica. Había un 1920, creo que era. 1909. Que habla de sábado, habla de Satanás, así, o sea, nombres así. Y ya no tiene otras versiones como ahora. Y se puede entender. Un ejemplo. A mí se me enseñó siempre, Ángel, tienes que tener fe como un grano de mostaza. Y un grano de mostaza, y un grano de mostaza, y un grano de mostaza. Y venía el culto de la sociedad y traían una mostaza. Es un potecito. Mira, esto es una mostaza. Con un granito de mostaza, tú le vas a decir, bueno, lo dice aquí en la Biblia, lo tengo aquí. Dice en Mateo 17, 20, dice, Jesús le dijo, por vuestra, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviese fe como un grano de mostaza, le diré a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y todo el tiempo era el grano de mostaza. Chiquitito. Si tú tienes un poquito de fe, y era imposible que yo clamara y personas clamen con fe más grande que un grano de mostaza y no ocurra nada. Sí, señor. Aprendí hace poco, yo te lo había dicho, Fluye. aprendí hace poco esto, que la fe que habla la Biblia de un grano de mostaza es que el grano de mostaza es un grano que no se rompe, le pasa el fuego, sigue siendo grano. Se ahogan los ríos, sigue siendo el mismo grano. Y algo bien peculiar, que es una semilla que no es híbrida. Ya. Es grano de mostaza y no se puede mezclar con más ningún grano. Es ese grano. So que Jesús estaba diciendo aquí que tu fe no sea cambiante, que tu fe sea sólida, que no te una a otros pensamientos, Sí, señor. sino que sea firme. Y aunque vengan los ríos, aunque vengan los vientos, aunque venga el fuego, no te quemes. Sigue con esa misma fe y ahí entonces tú le vas a decir a esa montaña, trasládate, porque si podemos titubear, ahí la fe, ya la mostaza, el grano de mostaza comenzó a ser híbrido, comenzaste a unirte a otra semilla. Si eres firme en esa fe que habla la palabra, va a decirle, montaña, muévete y se va a mover. Bajo el tema, una fe ¡Wow! que no se rompe. ¿Sabes qué es lo más terrible de esto? Que la semilla del grano de mostaza da uno de los árboles más grandes en el mundo. Sólidos. Sólido. No se caen. Permanecen. Nadie los mueve. Si algo representaba a las personas creyentes del Evangelio antiguo, es porque eran personas de una sola pieza. Uh-huh. Y eran personas que no titubeaban en decirte estás mal, y si estás en bendición, estás en bendición. Esos principios, aunque se han perdido, hacen falta. Y a resumidas cuentas, lo viejo todavía funciona. Cierto es. Todavía funciona. ¿Qué puedes hacer tú en medio de una circunstancia donde tú te veas tambaleando
y te encuentres que no tengas fe. Tal vez pensarás morir, desaparecer, Dios no me mira, no me habla. Tal vez estás pasando, vamos, un silencio de Dios. De esos procesos malos que tú dices, ¿cuándo Dios me va a responder? Pero si tú tuvieras fe como un grano de mostaza. No hace falta mucha, una chispa, una poca fe. Así, mira, así. Pero sólida. Pero sólida, que no se rompa, que no cambie, que sea incorruptible, que no se deje confundir por el pensamiento de alguien más. Mira, Dios es un Dios de detalles. Son los pequeños detalles los que hacen que uno permanezca de pie delante de la presencia de Dios. Y también, cuánta gratitud siente tu alma por todo lo que Dios ha hecho por ti. Yo creo que hay muchas personas que la única cosa que hacen que ellos no se desvíen del Señor es la gratitud de todo lo que Dios ha hecho por ellos en toda su vida. De hecho, respaldado bíblicamente, Pablo hablaba en Romanos 8 y decía a la altura del versículo 28, si no me equivoco, pero ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, Ujú, angustia, ujú, o desnudez, ujú. o espíritu, Ajá, o espada. ajá. Nada. Nada te podrá separar del amor de Dios. De hecho, tú le preguntas a alguien afuera, ¿le sirve a Dios? No, no le sirvo a Dios, pero yo amo a Dios. ¿Tú amas a Dios? Jesús decía, si me amas, sigue mis mandamientos. No lo aman lo suficiente. Las personas tienen un concepto del amor. By the way, que estamos en el mes de, tú sabes. Pero tienen un concepto del amor tan errado que ni siquiera saben lo que es el verdadero amor. Jesús es la verdadera muestra de amor. Yo no tengo nada que ver en tu asunto y que venga alguien e interceda por ti sin que tú se lo pidas. Se eche tu pecado al hombro. Y por causa de ese pecado, estando a la derecha del Padre, reciba el pecado y a pesar de que tuvo que morir y de ahí nació la iglesia y todo lo demás, tuvo una iniciativa que nosotros en el plano carnal y aún en el espiritual no tenemos. Somos tan egoístas que peleamos por nuestra causa, pero yo no me puedo meter en el fuego a pelear por ti. Wow. Hello. ¿Tú Y sabes lo que yo practicaba? Perdóname. sigue. Yo hablo mucho. En Tampa, yo tengo una amiga pastora, Ana Santiago, donde quiera que esté, Dios te bendiga. Ella practicaba y practica todavía. Es una de las pastoras de la ciudad que practica el que si ella sabe, escucha, sabe o siente por el Espíritu de Dios que tú estás pasando por algo, esa mujer se va a tirar de rodillas a clamar hasta que tu situación sea resuelta. Va a orar por si Dios quiere, por si Dios puede, por si no quiere que te dé la fuerza. Va a orar porque si tú tienes que ser libre, seas libre. Y si no es el momento, que Dios te prepare. Duro. Y te mantiene en una disciplina de oración que constantemente tú vives conectado a que si alguien más en el ámbito espiritual, en el personal también, pero en el espiritual, si alguien más está pasando por algo, tú creas una disciplina de que yo tengo que meter las manos por ti en el fuego. Bíblicamente, si no me equivoco, Ezequiel, desmiénteme porque no recuerdo, decía, profetizando, y busqué entre ellos a uno que hiciese vallado y separar en la brecha, y no lo hallé. Qué triste. Brother, tú tienes todo por dentro para manifestar lo que Dios quiere hacer contigo hacia los demás. No, si esto es Dios de verdad, que Dios me confirme. Y por tardarte demasiado, Dios usa otra persona. Así. Tienes todo en tus manos para desarrollar lo que Dios te habló.
Pero como estabas esperando demasiado, así mismo se te va a ir la bendición. Se te va. ¿Por qué el proceso dura más en la vida de una persona? Porque la gente pierde el tiempo. Y atrasa. Brother, atrasan el tiempo. La Biblia es nuestro manual, nuestra brújula, para vivir una vida confidencial en Cristo que completamente agrade a Dios. Por eso es que a mí me choca muchas veces cuando hay personas que dicen, me he leído tantos libros cristianos, tantos libros, y cuántas veces tú has leído la Biblia. Si este es manual. O sea, tú puedes leer, aquí está la verdadera historia. Yo me lo vivo. Yo que predico para niños, yo me lo vivo las predicaciones. Y este es manual que te va a llevar al cielo y la gente se desvive por leer otras cosas. Mira, No es malo leer no otras es cosas, malo. no es malo. Y- Pero tú como cristiano debes por lo menos leerte este libro. Ya. Y, Yo te voy a decir algo, mira, voy a secundar lo que estás diciendo. Tienes mucha razón y mucha verdad. En el año 2020, yo pasé un proceso bien difícil, que quizás muchos, los que me siguen de mucho más tiempo, ya saben. En este proceso difícil que yo viví en mi vida, que acabó prácticamente en el 2023, 3 años, wow. lo que me salvó la vida fueron dos cosas. Vivir bajo la presencia de Dios y su palabra. 1. Y número 2, hacer mucho desarrollo personal por medio de libros. ¿Qué sucede? Creé una disciplina de leer muchos libros motivacionales. Y hubo un momento dado que comencé a pensar y a ver y a darme cuenta, tú sabes, de esos momentos introspectivos que uno hace, estar leyendo más libros motivacionales de lo que leer la palabra. Y le hice una promesa a Dios, que sostengo hasta el día de hoy. A Dios sea la gloria. El tiempo que yo invierto leyendo un libro, tengo que duplicarlo leyendo la Biblia. Si yo estoy dispuesto a leer un capítulo por día de un libro, ese mismo día tienes que leer 2 de la Biblia. Fue un compromiso que yo me hice porque me mantenía conectado y enfocado. ¿Qué sucede? Los libros motivacionales no son malos, pero el ego de los libros motivacionales es tan alto que al creyente lo desenfoca de la verdadera corriente que fluye agua para vida eterna. Tu agua de vida eterna no está en un libro motivacional. Está en el refugio de la palabra de Dios. Cuando yo entendí eso, fui más efectivo como empresario, fui más efectivo como ministro, fui más efectivo como sacerdote de mi casa, como hombre de Dios, como esposo. Eres efectivo en más áreas. No está malo que tú te capacites en otras cosas, pero no abandones lo que funciona. Es más, yo tengo un dicho que dice que lo que funciona no se cambia. No es mío, pero lo he repetido a lo largo de los últimos, 15, 10 años. Sí, y todo lo que hemos hablado y cae en lo que es que lo de antes funciona. Que hay cosas que sí, hay cosas que no realmente. Y hablando de ese tema del vallado y todo eso, y es que en la iglesia había un grupo de ancianos, un grupo de Intercedores. intercedores que tus luchas las peleaban contigo y hasta que tú no obtuvieras esa victoria, Nos dejaban de no se orar. quitaba. Y eso era lo que creaba el tanto congregarse, porque ya te conviertes en familia. ¿Me entiendes? Había una No expectativa. estaba la brincadera de iglesia de aquí a allá, de aquí a allá, de aquí a allá. No estaba eso. Existía, pero no mucho. Porque la gente vivía en una expectativa de agradar a Dios, 1. Y 2, en una expectativa. Mira, en los tiempos nuestros, para no sentirme solo diciendo mío nada más, Claro. había una expectativa maravillosa de ver, experimentar, sentir, escuchar qué era lo que Dios iba a hacer en el templo. Una expectativa tan exagerada que la gente iba ya conectada porque hoy Dios nos va a bendecir. Y utilizaba mucho el dicho que dice, la bendición de ayer pasó, hoy hay una nueva, conquístala. Y no había que hacer fuerza. Tú decías, aleluya. Por allá 4 hermanos se conectaron
Los de atrás se conectaron. Y a todas estas, brother, no estamos hablando de dogma, ni doctrina, ni nada de eso. No. No estamos hablando de nada de eso. Esos son otros temas. Esos son temas pastorales, ¿me entiendes? Entre pastores allá. Esos son líos de pastores. Tú eres pastor, pero yo sé que tú... Pero costumbres eclesiásticas que deberían de seguir persistiendo. Exacto. Sea tu iglesia conservadora que otra, o sea liberal, son cosas y principios que no se pueden negociar. No se pueden negociar realmente. Ahora mismo hay cambios de nombres de culto y de servicio. Son otros 20 pesos. Después que siga siendo la misma base, ¿me entiendes? Pero hay principios que no se deben negociar. No se debe tocar el culto de oración de la iglesia. No se debe tocar los estudios bíblicos de la iglesia. Ahora le llaman discipulado. Está bien. Está bien dicho, está bien el nombre. Yo prefiero sacrificar posiblemente un culto de dama y caballero y no una escuela bíblica. Sí, señor. ¿Me entiendes? Sí, señor. Yo prefiero poner un culto de apoyo a otra iglesia y no una escuela bíblica. Siempre yo creo que la escuela bíblica es la más afectada que se ve. De todo. Sabemos que hay oposición siempre a la hora de la palabra. Pero sí hay cultos esenciales que no se deben... Cultos esenciales y uno mantener... Media vigilia, brother. Media vigilia y mantener el orden de servicio. Mira, si entramos en el orden de servicio no terminamos. Pero el orden de servicio es sumamente importante. Demasiado, diría yo. El orden, tanto en cómo tú te conduces dentro del templo, como el orden en el cambia de servicio. Vamos a cerrar hoy y después no doy culto hasta la semana que viene. Eso trae una amenaza espiritual a la vida de los creyentes. Porque la gente se enfría. Hay creyentes que de verdad aman a Dios y corren porque Dios es su gasolina. Pero hay otros creyentes que no corren si tú no los empujas. Y hay que identificar a esos hermanos. Hay que identificarlos a todos. Pero eso ya en un ámbito más... eclesiástico, allá la iglesia pastoral. Más pastoral. Sí. Más pastoral. Sí, pero hay cosas que estamos de acuerdo los dos que no se deben negociar. Que no se deben cambiar. Que fueron efectivas un tiempo. El 2025 sigue siendo efectiva. Y no porque quiera entrar el 2025 va a querer cambiarlo por decir, esto ya está fuera de moda. Yo creo que las vigilias deberían de seguir persistiendo. Sí ha escaseado la vigilia completa. El 7 a 7, 6 a 6. Un día, eso, 6 de la mañana, 6 de la tarde. Ha escaseado abismalmente. Ya están malas medias vigilias. Y yo creo que los ayunos no deben escasear nunca. Nunca. Ayunos congregacionales. Después de la escuela bíblica, los ayunos, servicio de oración. Pero eso no se cancela. No se cancela. No. No se cancela. No hay negocio. No hay negocio, papi. Con eso no hay negocio. No hay negocio. hay negocio. Y eso que tocamos por encima. Yo creo que este podcast va a haber mucho que hablar. Después traemos 2 panelistas más para hablar de esto. Esto es juquea. Yo sé que tú me vas a decir, yo quiero volverlo otra vez. Sí, por Volver para acá. Porque sí, por favor. Tú sabes que hay canciones que tampoco deben sacarse de... Antes existían los himnarios. Hay canciones ya que no se canta con himnario. No, pero hay canciones que son los coritos. Vamos a hablar de los coritos. Hay iglesias que no cantan coro ya. Se respeta. Y se respeta porque son un ritmo de música. Pero donde Dios te tiene que haber coro, papi, porque es que me enseñaron así, como que es otra cosa. Ya son tus raíces. Son mis raíces. ¿Qué tú opinas de eso? ¿Te da igual? A mí me da igual. Si me da lo mismo coro. si hay coro o si no hay coro. Okay. Fue lo que yo crecí. Lo que pasa es que mira, todo lo que ocurre en tu vida, lo digo. Dilo. No son las cosas que a ti te pasan, sino lo que tú haces con lo que a ti te pasa. Todo lo que ocurre en tu vida, todo lo que ocurre en tu vida, tienes que pasarlo por el filtro, 1, de la palabra, y número 2, en cuánto te edifica. ¿Cuánto te edifica? Los coros, hay coros bellos. Bellísimo. Yo me sé sin número de coros. Bíblicos. Bien bíblicos, no los antibíblicos que cantan a veces. Dice Salmo 150, lo que respira alaba a Jehová. Pero, la teoría de los coritos, por decirlo de esta manera, en muchos lugares ha disminuido porque tienden a decir o verse
a que los coritos, cuando cantan un coro, la gente se vuelve emocional. No es lo mismo tú cantar un coro con una doñita, suavecito, aunque se sienta Dios, aunque canten el mismo coro, a que canten el mismo coro a 100 millas por hora. Y mientras más duro le dan a la batería, más danzan. Con más fuerza. ¿Tú crees? Papi, yo lo viví. Lo he visto con mis ojos. En la actualidad todavía lo estoy viendo. Y es más la emoción de la euforia que provoca el coro que lo que Dios se está moviendo. Y si Dios se quiere mover en el silbido apacible. ¿Tú sabes que hay lugares que no reciben el silbo apacible de Dios? No. Porque si todo está tranquilo, dicen que tú estás muerto, ¿Está apagado? que tú estás apagado, que esa iglesia está muerta y fría, que Dios no se mueve ahí. Y tal vez eso que está tranquilito tiene más búsqueda que tú, que te las inflas de euforia por que estar lleno de Dios. No todo lo que brinque es sapo, ni todo lo que brilla, ora. Duro. Fabián, hay que concluir este podcast ya. Ya se acabó. Ya se acabó. Le metimos 56 minutos. Parte 2. Sí, tiene que haber la parte 2. De verdad que tiene que ser parte de los panelistas de aquí. Tú, esto está muy duro. A ver cómo hacemos esa vuelta. Nada. Conclusión, Fabián. Dame una conclusión tú Una conclusión. de este tema que hablamos. Lo viejo todavía funciona. Si yo soy carpintero y te contrato para construir conmigo en mi empresa de construcción y te digo, vas a ganarte tanto dinero, pero no tenemos herramientas intelectuales. Lo único que hay es carretilla, pala, pico, machete, cemento, arena, bloque. ¿Lo coges o no lo coges? Muchas personas van a decir no lo cojo porque está difícil. Montar piedra en una carretilla. Pero se hacía. Pero se hacía. Muchos de los edificios que usted ve plasmado el día de hoy fueron levantados por este tipo de labor. ¿Por qué debería de cambiar en la actualidad? ¿Se entendió? ¿Por qué debería de cambiar en la actualidad? Claro, en el modernismo, se trabaja nueva tecnología para facilitarte el trabajo. Pero mira, no estoy hablando de construcción. El que escucha entienda. Bueno, El que escucha entienda. está dicho todo ahí. Fabián cerró muy duro. Así que nada, dale like, comparte este contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ya nos faltan como alrededor de, para la placa de los 100,000, nos faltan alrededor de 98,900 personas. Falta menos. Falta menos que ayer, papi. Así que gracias a todos por compartir este contenido. Gracias a cada uno de los auspiciadores. De verdad que muy agradecido. No vamos a bajarle, vamos a seguir dándole. Seguimos rompiendo. Estos temas son los que son necesarios. Yo sé que el morbo, pum, te hace viral, pero la palabra es la que te confronta y te ahí vivifica. está. Y te cambia y te renueva, para que sepas. Mejor que las opiniones. Sí, señor. Así que un abrazo a todos. Ángel Marín por acá, junto a Fabián, desde Reporte Celestial. Ya. Ahí está. Ahí está, para la foto, ponte.